Y vamos a saludar a nuestra nueva invitada. Ella es Dionisia Justi Rivas. Ella es subsecretaria de Salud Pública de la Secretaría de Salud e Inclusión Social de la Gobernación de Antioquia. Bienvenida, secretaria. Déjeme decirle que es subsecretaria, pero déjeme decirle así como para normalmente, secretaria. Bienvenida a Clickracia, el poder de la información a un clic. La democracia y la información, formación para la democracia. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Muy bien. Me alegra mucho que esté con nosotros. ¿Usted tiene computador o es un teléfono? Estoy conectada en el teléfono, porque es que el computador no sé cómo esté de sonido, entonces por eso me conecté el teléfono. Está muy bien, pero acérquese un poquitico para que no quede como eso, que no quede como esa es. Así se ve más bonita incluso, Justi, gracias. Muchas gracias. No, Dionisia. Dionisia, sí, señor. El apellido es Justi. Justi, sí, mi primer apellido es Justi y Rivas, el apellido de mi madre. ¿De dónde es el apellido Justi, Dionisia? Pues dicen que es de origen italiano, del norte de Italia. Tengo que ir a Italia a ver si tengo por allá algunos bienes. No he ido, pero tengo que ir. Cuidado, que de pronto tiene usted una plática por allá. Imagínese. Nada más y nada menos que euros. Ella es subsecretaria, ¿cierto, Dionisia? El cargo de subsecretaria de Salud Pública, sí, señor. Bueno, oiga, un verano. Si ve usted, es un lapsus porque hemos tenido en estos días verano. 3 días de verano, sí, señor. 3 días de verano. Pero empecemos por ahí. Ese cambio así brusco genera para la salud de los antioqueños algún efecto. Claro, son 2 cosas. La proliferación de las lluvias hace también que se incrementen en los síntomas respiratorios en las personas, porque pues estamos como cambiando, y este cambio de clima, unos días hace sol, unos días hace frío, entonces también genera que las personas, sobre todo las personas mayores y los niños, que son, digamos, como los más sensibles, tiendan a presentar enfermedades respiratorias. Que eso es lo que ha pasado con las intensas lluvias, una proliferación o un aumento de las enfermedades respiratorias. Cuando usted dice personas mayores, se está refiriendo a partir de qué edad. Los adultos mayores entendemos que es a partir de los 55 años. A partir de los 59 años, sí, señor. 59 años. Sí, señor. Oiga, Dios dice, ¿y qué es lo que pasa con las personas mayores? Bueno, y con los niños, aunque con los niños entendemos por lo de la fragilidad, pero en los adultos nosotros, ¿qué es lo que nos pasa? Que nos volvemos como tan frágiles a este tema de enfermedades. Igual, usted tiene toda la razón, o sea, las personas, pues a medida que van pasando los años, pues también nos vamos volviendo más frágiles, entonces por eso es que esos 2 rangos de la población, los niños y las personas mayores, con los cuales hacemos énfasis, sobre todo con la vacunación, porque, digamos, sobre todo la influenza estacional, que es la que previene la gravedad en esas enfermedades respiratorias. O sea, no es que vaya a evitar que a las personas les dé gripa comúnmente, sino que esa gripa no se vaya a convertir en una infección respiratoria aguda que termine entonces la persona ya sea en el hospital o en una UCI ya en estadios más graves. Entonces por eso siempre recomendamos a las personas la vacunación para evitar la gravedad en este tipo de enfermedades. Doctora Dionisia, buen día, cordial saludo. Hola, buen día. Siempre desde que yo me conozco como periodista, tenemos 2 picos altos de infección de IRA, ¿cierto? Sí, señor. Que coinciden con las épocas de lluvia, es decir, en abril y en octubre y noviembre. ¿Por qué? Es decir, ¿siempre va a ser lo mismo o es que no tomamos las acciones pertinentes o los picos se han reducido gracias a esas acciones? Porque vemos que ustedes en este pico, por ejemplo, mostraron cierta preocupación
se incrementaron los casos, la gente está más relajada. ¿Qué ha pasado específicamente con con esta temporada de lluvias tan fuertes que hemos tenido? Bueno, los picos siempre, digamos que las fechas como que se mantienen. Lo que pasa es que obviamente pues el cambio climático también ha hecho que las lluvias sean más intensas y que cuando lleguen los veranos también los veranos sean más intensos. Digamos que eso es debido al cambio climático y por eso nos tenemos que acompañar también, digamos, por eso es que hacemos énfasis en la vacunación para que las personas se protejan. Yo no diría que las personas se están relajando, de pronto no hacen, digamos, no atienden como las necesidades a veces de vacunación en los tiempos que es y entonces no se alcanzan como a tener la el refuerzo vacunal cuando se debe. Entonces, digamos que de pronto eso también ha influido, pero también tenemos que reconocer que este periodo de lluvias ha sido tan intenso que eso ha hecho que tengamos más casos de infección respiratoria aguda. Comparado con los casos que tuvimos, por ejemplo, en el 2024. Hemos tenido un incremento de 5.5% comparado con la misma fecha de los casos del 2024. Dionisia, yo estoy asustado porque pues, uno siente afectaciones y la llamada gripita, pero cuando llama la atención usted con su experticia y su conocimiento sobre el incremento de la enfermedad y que además se puede empeorar y habla de vacunación además, vuelvo y le digo, yo estoy asustado. Porque, por ejemplo, a mí nadie me ha dicho, si no la tenemos a usted con nosotros acá, hoy no nos damos cuenta de ese riesgo. Y entonces, vuelvo y digo, habla de vacunación y yo no sabía eso. Y mucha gente no sabe eso. Entonces, ¿qué hacer, mejor dicho, así? Prácticamente, ¿qué hacer y cómo recurro a esa vacuna contra la influenza? Según le escucho decir a usted que debo ponerme. ¿Qué hacer, Dionisia? Bueno, me cierra la puerta, por favor. Bueno, lo primero es la vacunación, pero la vacunación, repito yo, es prioritaria en los niños y en las personas mayores de 59 años. Esa es la primera, la influenza estacional, porque así se llama. Porque precisamente esas gripas se dan por las estaciones lluviosas. Entonces eso es lo primero. Lo segundo es que cuando se tengan síntomas, estados gripales, estornudos, mucosidad, pues la gente evite estar en sitios cerrados y si están en sitios cerrados, entonces el uso del tapabocas. Yo pienso que la pandemia nos dejó dos cosas que para mí son importantes y es el lavado de las manos y el uso del tapabocas. Nosotros no podemos dejar de lado el uso del tapabocas cuando tenemos esos estados gripales tan fuertes. Y cuando la gripa ya pasa, digamos, a un estado febril, o sea que la gente tiene una fiebre persistente, dolores de cabeza y un decaimiento excesivo, o sea que no provoca por nada del mundo levantarse de la cama, entonces ahí sí o sí hay que consultar al médico. No debemos esperar a estar graves para poder ir al médico. Entonces, digamos que eso es como lo principal para protegerse de esos estados gripales. El uso del tapabocas, el lavado de manos, cuando no tengamos agua y jabón al lado, entonces tratar de usar alcohol glicerinado al 60 o al 70%. Siempre que se vaya a estornudar, entonces estornudar en la parte interna del brazo para evitar pues la diseminación del virus de la gripa y en la medida de las posibilidades, siempre que estén en sitios cerrados, usar tapabocas. ¿Y la vacuna dónde la busco? ¿Cómo accedo a ella? Dependiendo como de dónde estén ubicados, pero todas las EPS tienen puestos de vacunación, entonces cada persona lo que tiene que hacer es acercarse a su EPS, a su IPS y en el puesto de vacunación le aplicarán la vacuna dependiendo obviamente pues como de la edad, pero la recomendación es que la influenza estacional se la apliquen, como te digo, los niños y las personas mayores a 59 años.
prioritariamente. Doctora Dionisia, hablemos un Señor. poco sobre, no sé si es un mito, usted me dirá si sí o si no, que empieza a generarse en relación con la vacuna contra la influenza, y es que mucha gente evita ponérsela porque escucha comentarios de otra gente que se la ha puesto y dice que los efectos de esa vacuna son muy malucos por la reacción que genera en el cuerpo humano. Es decir, un poco parecido a lo que pasaba con la vacuna contra el coronavirus, que generaba cierto malestar. ¿Eso es verdad? ¿Es mentira? ¿Qué pasa con esos efectos de esa vacuna? No, o sea, todas las vacunas generan en algunas personas efectos adversos, no en todas, pero puede pasar. Entonces no podemos, digamos, desconocer eso, pero tampoco podemos decir que los efectos adversos se presentan en el 100% de las personas que se vacunan. Las vacunas son muy seguras yo diría es el único método científicamente comprobado que nos protege a nosotros de las enfermedades. No únicamente estoy hablando de la influenza estacional, sino de todas las enfermedades. Entonces, lo que siempre decimos es a la gente es invitarla a vacunarse, porque ese es el método que está comprobado que nos protege las enfermedades. De todas maneras, pues con el tema del coronavirus también resultaron movimientos antivacunas y uno escucha algunas personas que dicen que no, que es mejor no vacunarse, que es mejor no inocularse virus en el cuerpo, pero es peor no tener la protección y llegar a estados graves y también hasta la muerte, porque pues muchas, puede pasar que la enfermedad llegue hasta el punto de gravedad que la persona se pueda morir. Entonces lo mejor es vacunarse. Eso es lo que siempre recomendamos. Sí, señora. Entonces yo estoy pensando, con base en lo que usted nos ha dicho, que no podemos dejar atrás en el olvido lo que aprendimos durante esa temible época del coronavirus, del COVID-19. Las recomendaciones que todos tenemos ya metidas adentro y que olvidamos recordarlas. Así de sencillo. Y así enfrentamos esta... yo no sé si decirlo, bueno, no digamos epidemia, pero por lo menos sí este incremento de enfermedades respiratorias a propósito del invierno. Y quiero cambiar, no sé si una última pregunta sobre respiración, porque quiero hablar de dengue ya. Yo quería cambiar también del tema para que la doctora nos hablara un poco de la vacuna contra la fiebre amarilla. Bueno, entonces, sí, listo. Bueno, de una vez, respóndale, hágame el favor, doctora Dionisia. Bueno, entonces, nosotros hasta la semana pasada, si la memoria no me falla, llevábamos un poco más de 55,000 dosis aplicadas contra la fiebre amarilla en lo que va corrido del año. La gobernación de Antioquia priorizó 3 subregiones. Empiezo por el principio. El Ministerio de Salud nos priorizó unos municipios que por la condición ecoepidemiológica, digamos, estaban prestos para que se presentara la enfermedad. Y nosotros decidimos ampliar esa priorización a toda la subregión para evitar, digamos, como ese cruce de fronteras, por decirlo así, que en este vacuno y en este no. Entonces priorizamos la subregión de Urabá, la subregión del Bajo Cauca y el Magdalena Medio. Ahí estamos concentrando todos nuestros esfuerzos de vacunación. Pero pues obviamente se está vacunando en todo el departamento, pero se prioriza en los municipios que están por debajo de los 2.200 metros. ¿Por qué? Porque digamos que esa es la altura sobre el nivel del mar en la que puede subsistir uno de los mosquitos que transmite la enfermedad de fiebre amarilla. Entonces, digamos, por eso se está priorizando en esos municipios. Estamos vacunando hasta este momento en el departamento de Antioquia. No se ha presentado un solo caso positivo de fiebre amarilla. Hace más de 32 años no tenemos un caso positivo de fiebre amarilla en el departamento y esperamos seguir así. Por eso estamos reforzando el tema de la vacunación. Pero que también le estamos diciendo a la gente, el tema de la protección, que es la que, digamos, empezamos a trabajar.
Y eso aplica para dengue y aplica para fiebre amarilla, chikungunya y demás bichos que transmite uno de los mosquitos, que es el Aedes aegypti. La limpieza de todos los alrededores de la casa. El mosquito puede poner huevitos hasta en una tapita de gaseosa llena de agua. Entonces, limpiar la basura en los alrededores de la casa, esos enseres, llantas viejas, todas esas cosas donde se puede acumular agua, donde se pueda tener agua estancada por más de 3 a 5 días, debemos limpiarla. Y si, por ejemplo, tenemos en las casas tanques para almacenar agua, esos tanques se deben lavar mínimo cada 3 días, cepillarlos, limpiarlos muy bien y en la medida de las posibilidades taparlos. Todos los recipientes donde se almacene agua deben estar cubiertos. Esa es la primera tarea que todos como ciudadanos debemos hacer para evitar la proliferación de estos mosquitos. Y ya lo segundo es pues estar cubiertos en los sitios donde se deba usar repelentes y en la medida de las posibilidades dormir con toldillo. Doctora, por ejemplo, yo me vacuné contra la fiebre amarilla en el 97. Es una única dosis en la vida, es decir, no necesito refuerzos ni nada. Y aquí en Medellín, ¿dónde puedo vacunarme? No necesita refuerzo. La vacuna se aplica una única vez en la vida y es importante reiterar que la vacuna, digamos, empieza a hacer efecto a los 10 días de habérsela aplicado. Por eso se le recomienda a la gente que si va a viajar, pues se aplique la vacuna con tiempo porque, pues, digamos que realmente empieza a ser efectiva 10 días después de que se aplica. Entonces eso hay que tenerlo muy presente, pero es una única dosis en la vida, por eso se les recomienda a las personas revisar su carnet de vacunación para verificar que efectivamente tengan aplicada la vacuna y pues no se pongan una segunda dosis porque le estamos quitando la posibilidad de una vacuna a una persona que no la tiene. Digamos que eso es como lo prioritario. ¿Y dónde se aplica? En los puestos de vacunación de las IPS. Entonces, por ejemplo, Medellín, ¿quién aplica la vacuna en Medellín? Pues obviamente Metrosalud, por ser, pues, digamos, como el ente gubernamental, pero también en todas las EPS tienen puestos de vacunación y en todas hay vacunas contra la fiebre amarilla. Subsecretario, un saludo. Dos inquietudes. La primera es, primero, cuando el tema del dengue estuvo en todo su furor, se veían muchas jornadas de fumigación en las zonas más impactadas por el mosquito. Y dos, también sigue ese convenio con la Universidad de Antioquia que se tenía en el tema de contrarrestar el tema del dengue hemorrágico, por ejemplo, y no sé si funcionará igual con la fiebre amarilla, que era soltando mosquitos de referencia para contrarrestar la enfermedad. No sé cómo será técnicamente ni científicamente el tema de los mosquitos, pero la Universidad de Antioquia tenía un programa muy avanzado en el que se iba a las zonas donde se detectaba mayor número de contagiados, se soltaba un mosco similar para contrarrestar la enfermedad. ¿Se tiene estas dos variantes o solamente se está trabajando con el tema de vacunación, subsecretario? A ver, son varias cosas. Buenos días. Lo primero es que, como ya lo decía, seguimos vacunando. Lo segundo es que la Secretaría de Salud e Inclusión Social este año suscribió un contrato con los 7 hospitales departamentales. Los hospitales conformaron una unión temporal y a través de esos hospitales la Secretaría suscribió un contrato para desarrollar algunas de las actividades que tienen, digamos que son nuestra responsabilidad, y uno de los hospitales es el encargado de desarrollar las actividades para controlar, bueno, una de las actividades es el control del mosquito, pues, transmisor del dengue y de la fiebre amarilla. Entonces, estamos ya a puertas de iniciar las actividades, pues, de fumigación, pero adicionalmente, pues, lo que les decía, estamos distribuyendo toldillos. La gobernación ha entregado ya toldillos en
en la subregión del Bajo Cauca, en Magdalena Medio y en Urabá, y lo seguimos haciendo y seguimos reforzando el tema de vacunación. Y con respecto al estudio que tú me preguntas, desarrollado por la Universidad de Antioquia, ellos, digamos, desarrollaron ese estudio en los municipios de Medellín, Bello, y tengo entendido que en Cali también, y digamos que han venido haciendo la evaluación de los resultados de la liberación de ese mosquito, que es, digamos, el mismo Aedes aegypti, pero él tiene, por decirlo así, como como para que me entiendan, como una modificación genética, por decirlo así, en términos un poquito más sencillos, que hace que el mosquito, cuando se infecta del dengue, cuando pica, ese mosquito no transmite la enfermedad a las personas. Pero eso es un proceso que está apenas en estudio. La corporación le presentó esa propuesta también a la Gobernación de Antioquia, a la Secretaría de Salud e Inclusión Social, y nosotros en este momento estamos en proceso de evaluación de esa propuesta para revisar si es posible desarrollar esa misma actividad que se hizo en Medellín y en Bello, la podemos desarrollar en 2 subregiones inicialmente del departamento para verificar, pues obviamente efectividad y disminuir índices de dengue en el departamento. Pero digamos que ese proceso apenas está avanzando. Dionisia Justi Rivas, subsecretaria de Salud Pública de la Gobernación de Antioquia. Vimos en las imagencitas, y usted lo ha dicho, que es el mismo mosquito, el Aedes aegypti, el que genera la fiebre amarilla. Nos empezó a hablar usted de fiebre amarilla, pero el dengue también se produce por este mosquito. 0 casos de fiebre amarilla en Antioquia, nos ha dicho usted, en muchísimo tiempo, pero 4.392 casos de dengue en los 3 primeros meses del año 2095. ¿Cuál es la diferencia? Ayúdenme a entender eso. Yo por lo menos estoy como embolatado. Yo pensé que a uno le daba dengue y eso era como si le diera fiebre amarilla, pero son 2 cosas distintas, así eran producidas por el mismo mosquito. Sí, señor, son 2 enfermedades completamente diferentes. Lo que pasa es que al inicio de la enfermedad los síntomas son como muy parecidos. Entonces, por eso siempre le hemos dado la recomendación a las personas de que cuando tengan esos síntomas ya estén, digamos, como muy fuertes, pues siempre se asista a las urgencias médicas, porque adicional hay una cosa que es particular de estas 2 enfermedades, y es que para determinar si yo tengo dengue, fiebre amarilla o solamente una gripa, pues me tienen que hacer un análisis de laboratorio. Entonces, pues no es que yo diga tengo fiebre y entonces ya tengo fiebre amarilla, no. El médico es quien determina eso, y por eso siempre les recomendamos a las personas ir al médico. Y sí tenemos más casos este año, comparados, como yo creo que se los dije al inicio, este año llevamos 4.400 casos de dengue, positivos pues de dengue en el departamento, y comparado con el año pasado a esta misma fecha teníamos 3.800 casos. Entonces digamos sí hay una diferencia de alrededor de 600 casos de lo que va corrido del año, pero también mira que lo hablamos al inicio, digamos que la temporada lluviosa de este 2025 ha sido mucho más fuerte que la temporada lluviosa del 2024. Entonces eso también ha hecho una mayor proliferación de los mosquitos, y esto también hace que pues tengamos más personas enfermas de dengue. Hay una cosa que a mí me parece importante, si tú me lo permites reiterar. El mosquito, el Aedes aegypti, no es un mosquito que pueda volar 100, 200 metros, o sea, él no pasa de un municipio a otro. Yo diría que no cruza ni la calle, de una casa a otra. Entonces, cada uno, por decirlo de una manera de pronto jocosa, cada uno tiene sus propios mosquitos alrededor. Entonces, ¿yo cómo me libero? Haciendo las limpiezas en la casa
que es lo que hemos hablado. Por eso somos tan insistentes en ese tema, porque si yo rompo la proliferación del mosquito, o sea, le quito los sitios donde él pueda poner sus huevitos. Dionisia, Justi, ¿se le fue o se me fue a mí? Por lo menos no hayan mosquitos en los alrededores de mi casa. Correcto. Eso es muy bueno. Mire, sonó gracioso, pero es absolutamente práctico lo que usted acaba de decir. Estos animalitos no vuelan más de 1 metro. Yo tengo mis propios mosquitos, entonces tranquilamente, allá el vecino, si no se cuida, pero yo sí me cuido. Aquí en mi entorno inmediato me cuido con las recomendaciones que Dionisia Justi nos ha dado. Evitar que haya, ni siquiera lo digo ahorita, ni siquiera una tapita de gaseosa con agua. Ahí está la posibilidad de que el Aedes aegypti ponga sus huevitos y genere no solamente una enfermedad como el dengue, sino peor, la fiebre amarilla. Entonces, yo soy responsable, absolutamente claro. Si ya tengo el problema porque me dio por irme para el vecino, eso ya es otra cosa. Sí. Entonces, yo fui para el vecino y el mosquito del vecino me picó, ya si es problema mío, entonces me toca ir a la EPS o a la IPS por la vacuna. Entonces, eso es absolutamente claro, Dionisia. Entonces, hay aumento, yo pienso, hay aumento por la lluvia, sí. Las lluvias generan el ambiente, sí, pero también por el descuido de nosotros mismos. Muy claro, muy claro. Yo diría que la principal responsabilidad es nuestra, de cuidarnos, de cuidar nuestra familia, de mantenernos, digamos, de mantener, insisto, los alrededores de la casa limpios, pero también usar repelente, usar ropa que evite la picadura de los mosquitos. Ese es digamos, el principal factor. Y ya con respecto a la fiebre amarilla, pues la vacunación. La vacunación es gratis, yo siempre insisto, las vacunas son gratis y salvan vidas. Entonces no esperemos a que se presente la enfermedad para salir todos a vacunarnos, sino que hagámoslo en este momento, que no hay necesidad de ir a hacer filas ni generar aglomeraciones, sino simplemente vacunarnos, revisar los horarios de los puntos de vacunación de mi EPS para poder asistir en cualquier momento a la vacunación. Y les insisto, les repito, hay vacunas, entonces no hay, digamos, en este momento peligro de que voy y pierdo la ida, sino que pueden ir y vacunarse contra la fiebre amarilla. Y obviamente de una vez aprovechan y se vacunan contra la influenza estacional y quedamos listos. Qué bueno, Dionisia, haber conversado con usted. Nos alerta, pero nos da la recomendación, nos da el remedio, mejor dicho, y el remedio está al alcance, no es sino echarle mano. Y claro, pues seguirá lloviendo, viene, mañana nomás tenemos aquí, lo he dicho varias veces, hoy al director del DAGRAN que nos va a decir cómo va a continuar la temporada de lluvia. Todavía no hay fenómeno de la niña, que es mucho más aterradora, pero ojo, no tenemos que esperar una tempestad, no tenemos que esperar huracanes para decir que se está incrementando el riesgo del dengue o de las enfermedades respiratorias o de la fiebre amarilla. Una lluvia sencilla, persistente, genera este tipo de problemas. Y sobre todo, un descuido y una falta de atención persistente por parte de nuestra, menospreciando que haya charquitos en la casa y no me cuide, es responsabilidad nuestra, no de las lluvias. Ay, lo último, Dionisia, qué pena. Esto no es de enfermedad solamente de pobres, perdóname que le diga, ¿cierto? Es que no, es que, como a veces, perdón, es que a veces muestran las imágenes y muestran imágenes de barrios populares y de veredas. No, no, no. Esto es el estrato 6 y el estrato 7, 8, 9 y 10 y para arriba da porque da. Claro, es que los mosquitos no saben si tú tienes plata o no, ellos simplemente pican. Entonces, pues, y porque además la gente, el mosquito no puede volar muy lejos, pero nosotros sí vamos muy lejos. Entonces el mosquito me pica a mí, transmite la enfermedad y luego yo me muevo, voy a otro lado y el mosquito me pica. Como yo ya estoy con la enfermedad dentro de mi cuerpo, él me pica, se lleva la enfermedad y la transmite a otro lado, porque ese es el problema del virus. El virus por sí solo no se puede mover,
porque no tiene la manera, él lo hace a través del mosquito, y el mosquito como no puede volar tan lejos, entonces él transmite la enfermedad a través de nosotros que sí nos movemos mucho. Entonces sí es muy importante eso, porque entonces la gente sale a pasear, se va para tierra caliente, después vuelve a su municipio con la enfermedad dentro del cuerpo, y ahí es cuando empezamos a llevar la enfermedad por todos lados. Sí, señor. Y sonó muy gracioso y todo para terminar, agradeciéndole mucho a usted. Yo decía, muéstrame el pocillo. Hágame el favor. Qué bonito. Es que... es de Boyacá. Es un pocillito. Sí. Que estaba tomando su cafecito, su agua. Eso lo que llaman un distractor, como lo mismo que tiene aquí el moño. ¿Cómo se llama? El moño. No, ese sí no es un distractor, ese es mi moño. No. Por lo bonito. Ok. Bonito, sí. ¿No? Porque el pocillo es muy bonito. Entonces, por eso le digo, veía que le entraba usted a escena y yo ahí mismo me iba detrás del pocillo. Ay, pero no lo hice a propósito. No, yo te quiero, pero que simplemente, mire, son cosas llamativas, ¿no? Y lo mismo el moño. Cuando digo distractor, no es en el sentido despectivo o peyorativo, no, sino que llaman la atención. Nosotros periodistas, lo primero que nos enseñan es ojo con los distractores. Entonces yo la he pasado mirando también el moñito y le quería preguntar. Yo cuando era que tengo la oportunidad de preguntarle por el pocillo y por el moño, y llegó la despedida. Claro el moño también es ¿de dónde es? ¿Es típico? ¿De dónde? ¿Cómo es? Es unas telas africanas y yo me hago yo misma el moño. Ah, ¿usted los hace? Sí, yo me lo hago, sí señor. Pero ¿cuál es el origen africano? Pues las telas son las telas. Los colores, sí, señor. Sí, qué maravilla. Bueno, aquí esto va para todo, para que aprendamos incluso de esto. Muchísimas gracias por invitarme y siempre a la disposición de ustedes. Oh, claro, y qué pena pues que nos alargamos un poquito, pero había que hacerlo. No. Porque necesitamos aprender y saber de lo mío. Yo aprendí hoy cosas y ya mismo estoy pensando en cómo voy a ir a mi IPS a que, por favor, ¿cierto? A que me sobre todo la influenza y sobre todo lo otro. Aprendí que los mosquitos no pasan la calle. Aprendí que yo tengo mis propios mosquitos. Sí. Y otra cosa muy importante, los mosquitos no salen de estrato. Ajá, sí, señor. Dionisia Justi Rivas, subsecretaria de Salud Pública de la Gobernación de Antioquia, Secretaría de Salud y Protección Social de la Gobernación. Mil gracias por estar con nosotros en Clic Gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Chao. Dionisia Justi Rivas. Yo aprendí y qué tan bueno. Que no nos dejemos, Oscar Mario Correa, Javier Arboleda, no nos dejemos vencer por un mosquito. Y un berriondo mosquito así de chiquitico es capaz de producir un tremendo daño en la vida de nosotros y de nuestros seres queridos, porque no estamos atentos. Pues, don Roger, le cuento que a mí el dengue hemorrágico casi me mata, me dio 2 veces. ¿2 veces? Sí, señor, me dio 2 veces, estuve hospitalizado casi 1 mes. Delicado por el tema porque, mire, en una parte donde yo trabajaba, don Roger, había un tanque de agua, esos que hay para surtir agua en el momento de que EPL no lo suministre. Y resulta que ahí había un nido de zancudos de dengue hemorrágico. Me picó una vez, me recuperé y resulta que volví a trabajar y no se había detectado este punto, me volvió a picar y ese segundo, don Roger, casi me mata. Es un tema muy delicado y también es un llamado a las unidades residenciales, a las empresas, a revisar estos focos donde se puede propagar este mosquito del dengue hemorrágico de fiebre amarilla para que lo tengan presente, porque muchas veces nosotros no le hacemos mantenimiento a esos puntos, siempre los dejamos ahí con el agua represada, llega la lluvia y ahí es donde se puede propagar este mosquito sin que nos demos cuenta. Sí. Don Roger, mire, le doy un dato. En este orden, el mosquito, las serpientes, los perros con rabias y los cocodrilos son los que más causan muertes de humanos en el año. El mosquito es responsable de entre 750 y 1 millón de muertes al año
debido a enfermedades transmitidas por picadura. Las serpientes están muy lejos, 100.000 muertes. Los perros con rabia, 25.000, perdón, a 35.000. Y los cocodrilos, menos de 1.000. O sea, imagínense, de 750.000 a 1.000.000 de personas mueren al año por enfermedades transmitidas por mosquitos. Así que no estamos hablando de una cifra de poca monta y siempre es necesario tomar las precauciones del caso, porque un dengue lo puede matar a uno. Claro, y el mosquito de dedos tan chiquitos lo puede matar a uno, así de sencillo.